Buenas, buenas, ¿qué tal? Esto es BAM, Benditos Artistas Nuestros. Hoy nos visita Elizabeth Mayer. Ella es fotógrafa. Bienvenida, Elisa. Muchas gracias. Acá estamos, llegando. Sí, señor. Bueno, estás acá porque sos una bendita artista nuestra, así que vamos a hacer el escarbe para que la gente conozca cuál es lo que te mueve del arte. Bien. Bueno, yo nací acá en San Juan, Sí. en el 97. Me crié acá, siempre fui una persona que observaba mucho, miraba mucho, siempre había como algo que, si bien era muy silenciosa, muy íntima conmigo misma, al mismo tiempo como que sentía que había otras cosas que yo observaba. Con el tiempo, después yo me fui de acá, de San Juan, me fui a estudiar y comencé una carrera. Después con el tiempo me di cuenta que sí me gusta, pero quería enfocarme en lo que realmente sentía yo de forma muy personal y comencé la tecnicatura en fotografía. Bueno, y ese fue directamente un avance a nivel personal y a nivel artístico, porque de repente me encontré pasando una carrera de arte, de medicina, a encontrarme una carrera de arte y de repente tener que saber qué me pasaba, qué pasa con el otro, cómo puedo mostrar, descifrar la imagen, también que todo lo que a mí me pasaba también pasaba por lo que yo veía, por cómo lo sentía. Y así fue como empecé esta carrera, empecé a conocer compañeras, amigues, gente con la que me fui cruzando, me fui nutriendo mucho. Cada tanto yo volvía a San Juan y ahí también trabajé con muchos artistas de acá de la provincia. También hice muchos proyectos personales acá en San Juan, porque a la larga siento que acá en San Juan tengo mucha historia, hay algo que tengo una raíz que me nutre y que me conecta mucho. No sé si son las montañas cuando vas manejando o cuando vas caminando y de repente sentís como ese calor seco, ¿viste? Que vos decís que bueno, me hace sentir como muy en casa, de por sí ya soy de acá. Pero bueno, estuve trabajando en un proyecto también con distintos estudios de acá, uno en realidad, Molleja Estudio, que primero fue como nació una necesidad de trabajar. Yo trabajo mucho con retratos. Sí. Me gusta mucho lidiar con la persona, decirle, mira, yo tengo esta idea, te la transmito, hagamos esto, si te parece, son muy conceptuales. Y se me ocurrió en un momento hacer una convocatoria que nunca imaginé que iban a participar 15 personas. Yo nunca en mi vida me imaginé que iba a tener algunos artistas, otros no, lo cual me gustó porque motivó mucho a que hubiera diversidad en eso. Y de repente les dije, bueno, vengan todos de blanco y vamos a trabajar con hilos de colores. Sí. Porque yo ya venía trabajando con eso, con esto de la conceptualidad, del hilo, de lo que nos une, de lo que nos, por así decir, nos silencia también. Bueno, cuestión que vienen estos chicos, trabajamos y de ahí fueron dándose otras oportunidades. De repente de ahí mismo pude dar clases de fotografía más que nada inicial, siempre haciendo hincapié en lo que sería el estudio, porque es lo que me gustó a mí. El trabajo en el estudio. Claro, la técnica. Controlada la luz, sí. Controlada... Sí, ponerme en modo director y también poder controlar tipo que las luces tienen que ir así de esta manera, que el flash de esto, que vos me podés posar así, siempre de forma respetuosa y lo que también la otra persona quiera opinar, siempre. Bueno, y a la vez eso también me incentivó a que yo dé clases bueno, a todo esto yo me recibí de técnica universitaria en fotografía y me encuentro dando clases actualmente en técnica del registro, ahí en la facultad, en la Spilimbergo, de foto. ¿Esa de qué provincia? De Córdoba. En Córdoba, bien. En Córdoba. Acá di clases y también hice varios proyectos, trabajé con artistas y actualmente también allá en Córdoba trabajé con otros estudios, siempre del lado de la técnica, del estudio. Y actualmente me encuentro haciendo la licenciatura en Arte y Gestión Cultural, me encuentro en la tesis, así que ya estoy terminando. ¿En la recta final? Sí. Y bueno, siempre abierta a trabajar con artistas, conectar, que eso me gusta mucho, el poder dialogarlo. ¿Cómo fue, cuándo encontraste la fotografía como medio de expresión y cuándo fue el momento que sentiste que ahí había un medio de expresión para vos? Como te dije, yo cuando era muy niña era muy observadora. Sí. Yo siempre era muy silenciosa, miraba y me gustaba mucho leer. Y yo siento que leía mucho y me imaginaba cosas. Era como una forma muy instantánea. Yo leía algo y de repente ya me hacía la película, por así decirlo. Si bien estamos hablando de fotografía y no de película,
Pero hay una película, había históricamente una película. Sí, sí, exacto. Y me imaginaba yo escenas. Eso siempre ha sido dentro de mi... Pensar en imágenes. Claro, de mi pensar. Y de repente me di cuenta, yo escribo mucho también, no con la necesidad de mostrarlo, sino como parte del proceso creativo, y de repente me pasaba que habían textos que disparaban imágenes, o habían imágenes que sentía que las podía escribir. Y ahí empezó. Tipo, yo desde que empecé a escribir, que yo escribo hace mucho, dije, bueno, ¿qué pasa si de repente yo tengo esta necesidad de expresar esta sensación, que yo la he escrito, que yo la he sentido, que la he vivido, y de repente le digo a una amiga, che, amiga, ¿me querés ayudar con esta foto? Y de repente las tengo a todas mis amigas con camisas, con pañuelos en la cara, con flores, como queriendo transmitir cosas. También me baso mucho en la literatura para hacer la mayoría de mis trabajos. También tiene mucho que ver el género. Que incluso una de ellas, Mujercitas, que está basada en Louisa May Alcott, más que nada en el fotograma de la película. No sé si la viste, pero hay una parte en la que salen las 5 mujeres de la peli. Salen todas posando y esa foto a mí era como divina porque me llevaba al libro, a la película, a todo lo que me Sentías generaba. que estaba bien hecha esa foto. Sí, y aparte que era un retrato grupal. Yo lo que más hago son retratos grupales. Y ese momento yo le dije, en técnicas, todavía siendo alumna, le dije, profe, yo quiero hacer esta foto, la vamos a hacer, chicas, yo quiero que mañana se vengan así de esta manera, vénganse con camisas porque vamos a hacer esta foto. La hicimos, en el momento me fallaron 2 amigas porque, bueno, tenían sus cosas personales que no pudieron llegar. Y fue como, bueno, vos, vengan, 2 amigas también, y las hice posar. Nunca me imaginé que esa foto iba a estar en El Buen Pastor, como Mujercitas. Sí. Sí, estuvo 3 meses expuesta. Le contamos a la gente que Buen Pastor es un lugar de Córdoba. Claro, El Buen Pastor es una... es como una plaza donde antes era la ex cárcel de mujeres. Que tiene una iglesia. Y es como un centro cultural también. Es un centro cultural y por lado afuera tiene una fotogalería. Se hizo una convocatoria desde aparte de ser fotógrafa, también soy diseñadora, community manager, diseñadora gráfica, lo estudié en una de las escuelitas de ahí de Córdoba. Y bueno, ellos hicieron una convocatoria y yo como fotógrafa obviamente mandé esa foto porque para mí era una de mis fotos favoritas. Y aparte contaba mucho y... Exactamente, y también que no era algo, si bien era una foto que yo tomé, era alguien que estaban ayudándome, estaban posando, eran amigas, tenía un significado muy fuerte en mí, y mi trabajo sobre todo. Y de repente, bueno, quedé y de repente era, no sé, yo en ese momento... ¿Y eso significado que le hicieron un grande también? Sí, de 30 a 45 más o menos, y era compartida con otros artistas también, y eso también como que estaba lindo porque no era algo individual. Si bien he tenido exposiciones individuales, grupales, pero en el que yo muestro un proyecto de más de una imagen, tipo series. Pero bueno, esta fue como la situación que terminó en El Buen Pastor, que dije, ay, como artista y como mujer y como amiga, sentí que era importante para mí. Y bueno, después hubo otras situaciones más personales, también exposiciones en la Facultad de Ciencia de la Comunicación, de la Universidad Nacional de Córdoba. Después, bueno, en lugares más... como más pequeños, no más pequeños, sino más culturales de ahí, por ejemplo, en la casa de WIP, que es un lugar cultural, que de repente también dentro de lo que es el CEF, Centro de Estudios Fotográficos, formé parte de una edición, de un taller, un laboratorio, con Perderás la Cabeza, haciendo alusión a Alicia en El País de las Maravillas, otra vez volviendo con la literatura. Con la literatura. Y tus gustos. Sí, más lo que es onírico, femenino, por ahí, romántico. Sí. Y bueno, así ha sido, sigue todavía mi transcurso. Como artista yo creo que a todos nos pasa que de repente nos encontramos una incertidumbre de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde sigo? Sí, ¿por dónde sigo? Tírenme una señal. Claro, ¿qué hago? Y bueno, así que ahora estamos en la búsqueda, terminando los estudios, trabajando en proyectos, he estado viajando mucho y como te digo, la escritura es algo importante. Así que nada, mucho trabajando con esto, con la fotografía también abstracta, últimamente. Ajá. Como no tiene que ser todo un retrato. Todas personas. Ajá. Claro. ¿Y ahí qué es lo que te picó justamente desprenderte del...? Desprenderme del perfeccionismo o de que todo tiene que ser de una forma tan lineal, sino que hay cosas que se sienten pero no se ven.
Entonces, nada, como ir explorando ese lado. De repente me encuentro en un lugar hermoso, me transmiten muchas cosas y saco una foto y no salió como yo quería, sí. No deja de ser importante. O hubo errores, por ejemplo, yo también hago mucha fotografía analógica, tengo como 15 errores por revelar. O sea, porque me gusta. Método antiguo. Sí, sí, me gusta. Es como ir y de repente no ves la foto, entonces de repente he revelado un par y de repente digo, ay, se me veló esta imagen. Y de repente se ve ahí cerquita se ve un cactus. ¿Viste ahí? Pero decís, bueno, está bien, no se entiende qué es lo que hay en la imagen, pero hay algo. O bueno, de repente toda velada y de repente decís, ay, ¿qué pasó acá? ¿Todavía hay lugares para revelar? Sí. Todavía, por suerte. Acá hay. Por suerte. Sí, sí, acá hay, comprado. No sé si revelado, pero supongo que sí hay. Y en Córdoba sí hay. Sí, hay revelado analógico para rato. Sí, sí, aparte entre los mismos artistas como que fotógrafos se dedican a eso, claro. Hay mucho mucho más artistas, sí, por así decirlo. Bueno, vos dijiste que estás en la búsqueda de por dónde sigue, sí. Entonces yo te iba a preguntar qué te imaginabas dentro de 10, 15 años, pero como no sabemos para dónde va a ir, esa pregunta capaz que... Sí, sé que en algún momento me gustaría publicar, desde siempre he querido publicar un libro y como esto es algo muy personal mío, sí. Y como estoy mucho trabajando con la fotografía, alguna vez me gustaría publicar algún fotolibro, sí. Pero no, lo dejo abierto al proceso también, es como de acá a 5 años o de acá a 2 años nunca se sabe qué pasa. Entonces, nada, aparte, más que terminar un proceso, el hecho de atravesarlo me parece mucho más importante. Sí. Porque lo sentí de otra manera, se vive de otra manera. Sí. Así que nada. Bueno, ¿te acordás que te dije el momento que le vas a hablar a esa que es tu cámara? Bueno, les quiero agradecer más que nada a quienes me han acompañado siempre, a mi familia, a mis amistades. Los invito a que me sigan a mis redes sociales, eli.mayer_ en Instagram, también ahí pueden ver mi portfolio. También agradecer a los artistas que han confiado en mí, a los profesores, a los colegas y sobre todo a no abandonar nunca los procesos internos y siempre seguir adelante. Eso. Bueno, gente, esto es BAM y yo les digo hasta la próxima.